Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que entre un poco de gente. Les recuerdo que este video tiene como finalidad dialogar un poco sobre la pandemia, sobre la filosofía, sobre lo que entendemos por el home office y demás cosas. Saludos. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿todo bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien. Bueno, pues para los que no lo conozcan, Lucas Aldonati es profesor de filosofía, está estudiando actualmente el doctorado, es lo que yo llamaría un experto en niche. Tiene su canal en Instagram, Filosofía en Marcha, su canal en YouTube de Filosofía en Marcha igualmente. Hemos colaborado en algunas ocasiones platicando sobre Albert Camus, Kierkegaard y bueno, Lucas, es un honor poder tenerte por aquí. Muchas gracias a vos por la invitación y por supuesto un placer poder conversar con vos nuevamente y también estas conversaciones y estos diálogos de filosofía que tanto nos gustan a nosotros y a la gente. Obviamente también agradecerle porque la verdad estás haciendo un excelente trabajo en tu canal acá en tu página de Instagram, así que felicitarte también por eso. Muchas gracias, Lucas. Y bueno, pues un honor poder compartir con más personas tan apasionadas por la filosofía, ¿no? Y bueno, lo que nos convoca el día de hoy es platicar un poco acerca de algo que todos estamos viviendo, que a todos nos afecta de una forma u otra y que Lucas ha podido plasmar de una forma que yo diría excepcional en lo que es su nuevo libro llamado La seguridad de lo incierto. Y aquí, para iniciar el diálogo, Lucas, te quisiera preguntar, ¿por qué es relevante un libro en este momento? ¿Qué le ofrece un libro a la sociedad actual? Sabemos que en esta época de pandemia hubo mucha creatividad, surgieron muchos canales, muchas personas tratando de compartir, entre ellos pues yo. Y bueno, dentro de toda esta creatividad siento yo que faltaba quizás una expresión así, un libro, porque dentro de todo esto los canales, los que tratamos de compartir, nos fundamentamos en libros. Entonces, ¿por qué crees tú que es fundamental y por qué consideraste fundamental escribir un libro en este momento? Sí, bueno, como te decía, yo ahora estoy estudiando y me estoy dedicando básicamente a la filosofía de Nietzsche, pero me parece que tanto los estudios de la academia como de los estudios filosóficos más formales siempre van por una vía que no responde necesariamente o específicamente a las necesidades de la vida cotidiana o del día a día. Entonces me pareció prudente, por decirlo así, correrme un poco de esos estudios y de esas investigaciones que tanto me encantan y creo que al que estudia filosofía también, y poder dedicarme y centrarme un poco también a leer e investigar sobre autores, filósofos actuales que están vivos, que tienen su peso, su renombre, y han, digamos, formado su pensamiento en torno a las propuestas de esto que nos está pasando socialmente a nivel global, que tiene que ver con las pandemias, con también esta forma también de afrontar la pandemia y demás. Entonces digo, bueno, me resultó, el texto no comenzó con la idea de ser un texto que aborde el tema de la pandemia, pero sí digamos que lo fui llevando de alguna forma a medida que avanzaba con las hojas y con la escritura a tomar distintos temas relacionados con la pandemia. Sí, ahorita mencionas que te fundamentaste en algunos autores. ¿Podrías compartirnos en cuáles concretos y por qué elegirlos a ellos para este momento histórico? Bien, en principio estaba haciendo distintas lecturas, también junto con Marcos Represa, que tiene su canal de filosofía en YouTube, también tiene su Instagram, y habíamos abordado el texto de ¿qué es la ilustración? De Kant. Y cuando volví a leer ese texto, después de varios años, como que me chocó bastante algunas propuestas que hace Kant en ese texto. Entonces, las primeras hojas en realidad surgieron en hacer un cruce entre el pensamiento de Kant y Nietzsche. Entonces, todo comenzó por ahí
y después, bueno, fue como las mismas páginas, la misma escritura me fue llevando a ponerme en discusión con otros autores actuales, como Byung-Chul Han, como Slavoj Žižek, como Agamben, y poder confrontar esa idea kantiana de una sociedad ilustrada o una sociedad de ilustración con respecto a las vivencias sociales y a las conductas sociales que fuimos adoptando en esta cuarentena, en este periodo de pandemia y cómo ir tratando el tema del virus. Sí, ahora que mencionas pues toda este tipo de pandemia del virus y lo que nos ha hecho adaptarnos también en la modalidad de trabajos del propio estudio, en el libro mencionas, bueno, más bien un capítulo entero, ¿no? Lo dedicas al home office. Y aquí tocas temas muy interesantes y me gustaría, si me lo permites, leerte una cita propia tuya. No sé cómo se sienta esto de escuchar una cita de autoría, ¿no? Es curioso. Dice, Te hago un paréntesis. ajá, En esta de la práctica de escribir el libro, también fue todo un proceso importante. Obviamente colaboró Marcos Represas con el prólogo, la escritura, distintas personas también que van leyendo la obra a medida que uno lo va escribiendo y que van obviamente compartiendo sus ideas, las tensiones también que se generan. Uno necesita que obviamente el libro vaya siendo leído. Y después, bueno, Ediciones Simploqué, que abrió, si bien era una revista, abrió una parte de ella, se amplió para poder publicar el libro. Así que fue todo una travesía también para mí el hecho de no solamente escribir y desligarme de la obra, sino todo el tránsito del registro de la obra y un montón de cuestiones que son bastante interesantes también. Así que, y en esto de cuando está finalizando el libro, digamos, uno como autor o como escritor tiene que volver a leerse uno mismo y ahí se encuentra con su propia sombra. Así que escucharse no es fácil. sí, es complicado, ¿no? Saber que esto surge de uno en apoyo con otros, es todo un proceso muy, muy inquietante, pero muy padre, creo yo. Mencionas lo siguiente. Como bien es sabido, la gran mayoría de las personas se encuentra la mayor parte del día pegada a su teléfono, pero ese tiempo que se le dedica no es únicamente para temas de ocio. Las empresas y las instituciones no suelen respetar en los países subdesarrollados el horario de trabajo de su empleado y por ende suelen comunicarse con él por ese medio. Aquí creo que en esta cita nos estás dando pues toda una perspectiva muy compleja en la que yo quisiera preguntarte, ¿hasta qué punto crees que esto del home office vulnera la privacidad, vulnera el sentirme yo en mi propio espacio, en mi propio hogar, inclusive en mi propio teléfono? Sabemos que el celular hoy en día es prácticamente una extensión del yo. Entonces, ¿hasta qué punto se está vulnerando la privacidad y se está, por así decirlo, perdiendo la noción del yo para convertirse en un uso del otro, del trabajo? Bueno, bien, en esta cita que te agradezco por haber compartido, se convergen varios puntos del libro. En principio, Kant, en qué es la ilustración, hace una diferencia o marca un límite entre el uso de lo público y lo privado. En términos kantianos, lo público es para Kant todo lo que tiene que ver con el uso de una persona cuando está en su trabajo. Entonces, digamos, cuando va cumpliendo una función, tiene un papel que representar, un papel social, un rol social, entonces eso tiene que ver con el ámbito público. Entonces, y el ámbito, perdón, eso tiene que ver con el ámbito privado, y el ámbito público tiene que ver justamente con cómo uno se desenvuelve en su vida personal. Entonces, ahí se genera un poco de confusión porque Kant lo ve al revés. Entonces, nosotros vamos a hablarlos en los términos que lo utilizamos nosotros, que sería nuestra vida privada, nuestra vida personal, y el ámbito público sería aquello en lo que nosotros nos desenvolvemos en nuestros cargos laborales, por así decirlo. Entonces, lo que propone Kant es que vos podés pensar de determinada manera
vos personalmente podés tener tus propias ideas, tu propia ideología, lo que fuere, pero dentro del cargo laboral que vos ocupás, dentro de ese ámbito de lo privado, vos tenés que responder siempre a la línea ideológica para la cual vos trabajás. Entonces, dice, bueno, el sacerdote no importa si está a favor o en contra de las reglas de la iglesia, por ejemplo, del cristianismo. Lo que interesa es que mientras sea sacerdote o esté vestido de sacerdote, siempre ejerza las cosas que ordena la iglesia. Lo mismo pasa con el militar, con el juez, con el abogado, con el profesor, con el docente. En cada área uno tiene que responder a la hora que trabaja en ese reglamento privado. Entonces, lo que se va mostrando es que esos profesionales deberían llevar a la gente o producir en la gente que alcancen la mayoría de edad. Esta frase que vos tanto retomás, que es el sapere aude, ¿no? El atrévete a pensar por uno mismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Con estos educadores, con esta gente que está en estos cargos, que nos deberían llevar a una época ilustrada, al final lo que termina pasando es que nos dejan siempre en una minoría de edad, no nos permiten pensar por nosotros mismos. Y esto tiene intencionalidades políticas que lo que van causando es ir absorbiendo cada vez más o ir avanzando, mejor dicho, sobre nuestra vida privada, sobre nuestra vida que está por fuera del trabajo. Entonces creo que el home office fue algo que iba a tomarlo así como muy superficialmente o muy por arriba, pero finalmente se llevó un capítulo porque sobre todo lo tomé y lo desarrollé desde el punto de vista docente y de los educadores, de los profesores, que es, digamos, el ámbito más cercano al que estoy yo, pero sí me pareció que este home office exigió, debido a la cuarentena, debido a la pandemia y de no poder recurrir al aula, que es lo que habitualmente un docente hace, tener que encontrarse en su casa frente a uno de estos aparatos, sea el teléfono, la computadora, todo, y aprender a usar distintos programas, sea Google Meet, Zoom, Skype, lo que fuera, y empezar a tener que dar clases de una forma totalmente distinta, de una forma diferente, y obviamente encontrarse con todo un universo para el cual la mayoría de los docentes no está preparado. Yo insisto en un concepto que es el de nativos digitales, que obviamente no lo inventé yo, no recuerdo ahorita el autor, pero sí que, digamos, muchas de, por ejemplo, maestras, que es la mayor cantidad de personas que ejercen en educación son mujeres, y muchas de las maestras, profesoras y demás, y en general, no tenemos la capacitación, las herramientas necesarias y suficientes para poder abordar las clases de una manera al menos correcta o al menos fructífera para poder enseñar una materia. Y sobre todo porque, a ver, yo hice el profesorado en filosofía, esos son 4 años, después uno hace la licenciatura, pero bueno, hagamos hincapié en el profesorado, que es donde te forman para dar clase. No hay una materia, o al menos no la hubo hasta el momento, una materia que te enseñen a dar clases por estas plataformas digitales. Entonces, uno, obviamente, con la vocación y con el esfuerzo se reinventa y se esfuerza por dar lo mejor, pero uno está expuesto, obviamente, a que surjan un montón de cosas, como menciono todo el tema del bullying y después de un montón de contratos y de cosas en las que aparecen obviamente expuesto uno en su propia casa, su propia imagen, su propia figura, que quizás en el aula quede en el aula, pero al usar las plataformas digitales obviamente uno queda expuesto a ser viralizado por cualquier tipo de red social.
Después también otro de los aspectos que aparece en este capítulo es el hecho el uso que marca Heidegger, pensador del siglo XX, reconocido por Ser y Tiempo, esta diferencia entre el Gelassenheit, o sea, una serenidad, un uso sereno con respecto a estas herramientas tecnológicas, y después el uso calculador. Este uso calculador es un uso en el que decir, bueno, nosotros podemos pasar X cantidad de horas frente a la computadora, frente a las pantallas y demás, y es un uso en el que solamente estamos tratando de ser eficaces, eficientes y de generar dinero o de producir algo. Y no hay un ocio, no hay una recreación en el uso de estos productos. Entonces decís, bueno, nosotros podríamos usar el celular para jugar y divertirnos un rato, pero al final, bueno, como ahora, estamos utilizando las herramientas también para generar y producir contenido. Entonces, eso lleva también a decir, bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos por día al uso de las distintas redes sociales? Incluso como he considerado a veces hasta un uso impulsivo o una suerte de enfermedad, el uso de las redes y estar atento a las redes. Yo he dado una materia que se llama Salud y Adolescencia y trabajamos todos estos distintos temas que tienen que ver con las redes sociales y los distintos usos. Y uno de ellos es el estar pendiente constantemente revisando el celular a ver qué tipo de notificación a uno le llega. Entonces, eso no es un uso armonioso o sereno de los aparatos tecnológicos. Obviamente que Heidegger no ve las redes sociales, pero sí comienza a ver el uso de la radio, de los aparatos electrónicos, entonces ya empieza a darse cuenta de que puede haber un mal uso, por decir así, de la tecnología. ¿Y qué es lo que pasa con esto? En el fin de la cita que vos mencionaste, aparece como hago hincapié en que esto sucede, el abuso de las empresas y por ejemplo, hago mención de los colegios privados, que acá es como que hacen un abuso del personal docente que contratan, a diferencia del ámbito público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le exige constantemente, no hay horario, vos tenés tu WhatsApp y cualquiera de tus superiores en cualquier momento del día te está mandando un mensajito pidiéndote algo, pidiéndote un informe, molestando para lo que va a pasar el mes que viene, y vos decís, pero mi horario era de 7 de la mañana a 12, por decir así. Pero no importa, a las 9, 10 de la noche ellos te están mandando. Primero, que porque se piensan que uno está en cuarentena o en la casa, está disponible las 24 horas. Y segundo, una vez que en esos datos que a uno le piden para inscribirse en un trabajo, te piden tu celular, pero tu celular es tu número, es tuyo. O sea, si yo a las 7 tengo que estar en mi trabajo, a las 7 estoy ahí. Si no llegué, bueno, sí, tratá de buscarme, comunicarte a ver si me pasó algo. Pero en realidad es siempre para protegerse ellos, no por una preocupación por el otro, por el empleado, ¿no? Entonces, hice hincapié en esa diferencia porque he leído periódicos y noticias, sobre todo en Alemania, que existe lo que, como si fuera un banco de horas, en la que en realidad, si te van a molestar fuera de horario, obviamente ya está regularizado y legislado el hecho de que o se te va a pagar la hora extra o el tiempo extra, o incluso hasta se paga el doble. Entonces, ahí, con esa regulación, lo que termina sucediendo es, tu jefe se va a pensar 2 veces antes de molestarte. Sí. Y eso acá obviamente no se regularizó, y obviamente que sí, el home office o el trabajo desde casa, sí, muchas empresas quizás multinacionales o más grandes tenían ciertos sectores o empleados trabajando en estas condiciones. Ahora es como que la pandemia obligó a que todos estén trabajando desde la casa, y bueno, ahí fue que en la práctica
con el error mismo se va aprendiendo a poder poner los límites. Pero bueno, ya cuando lleguen las reglas y se regularice esto, creo que, que ya todos terminamos siendo explotados por estas exigencias. Sí, tal cual. Yo creo que ahorita de todo lo que mencionabas se me vinieron varias cosas a la mente. Primero, lo que mencionan sobre, por ejemplo, las redes sociales y la propia explotación que tienen para el yo. Hay pues un documental ahí en Netflix de el dilema de las redes sociales donde lo plantea pues bastante bien, creo yo, el hecho de que, por ejemplo, si llega una notificación de un WhatsApp es diferente a si llega la notificación de que me etiquetaron en una foto, porque ahí se compromete la propia integridad de mi imagen. Si alguien me etiqueta en una foto estoy preocupado porque digo, ¿qué puede ser? ¿Qué está diciendo sobre mí? No tengo control. Entonces, con unas simples palabras de te etiquetaron, te llegó un mensaje, las redes son capaces de alterar toda nuestra estabilidad emocional, inclusive, porque pues ya no es solo lo que se dice de boca en boca, sino es lo que se publica. También me recordó a Guy Debord con su Sociedad del Espectáculo, donde si no te muestras no existes, donde hay un término marxista del fetichismo de las mercancías, donde lo que compro me da cierto estatus o pretende darme cierto estatus, porque inclusive ni siquiera mi propio yo está tan afianzado y se necesita afianzar en cosas externas. Y sobre lo último que mencionabas, creo que también pues sí es bastante complicado y dijiste algo muy interesante, que es cuando lleguen las regulaciones, porque esto pues nos está presuponiendo que vamos a seguir así. Y creo que muchas personas se han centrado mucho en pensar en el después de la pandemia, en volver al trabajo como estaba antes, pero nadie nos asegura que va a ser algo similar a lo de antes. Y si lo de ahora ya es la nueva normalidad, tenemos que regularla, tenemos que poner reglas y evitar toda esta explotación que bien nos mencionas, porque, pues bueno, se vulnera inclusive el mismo espacio que, como mencionas más adelante, lo que dice curarnos nos enferma y lo que pretende cuidarnos nos somete. Eso me encantó porque en este sentido del home office, bueno, sabemos que antes salía del trabajo, llegaba a mi hogar y me sentía tranquilo, seguro en mi espacio. Y ahora mi espacio resulta que también es el del otro, el del que me ve a través de las redes, el que me ve a través del trabajo. Y de repente lo que me cuida, el entorno, también me está vulnerando. Y en torno a lo que mencionaba sobre la ilustración, aquí te quiero leer otra cita tuya y plantearte otra pregunta. Dices precisamente, lo que dice curarnos nos enferma, lo que pretende cuidarnos nos somete. Si ahora nos preguntáramos, dice Kant en 1784, ¿acaso vivimos actualmente en una época ilustrada? La respuesta sería no, pero sí vivimos en una época de ilustración. ¿Crees que como sociedad estemos lejos de una época ilustrada? Y si crees si sí o si no, ¿por qué crees eso? Bien, me sonrío porque es una pregunta que ya he conversado con Marcos Represas y que me interesa mucho porque si bien el libro es una gran discusión o intento hacer una discusión entre Kant y Nietzsche, aparece como interlocutor también Michel Foucault y me parece que Foucault ahí ve bastante bien la lectura kantiana de decir, bueno, si fuéramos una sociedad ilustrada, eso querría decir que todos y cada uno de nosotros hemos alcanzado una mayoría de edad. Es decir, podríamos pensar por nosotros mismos, actuaríamos en libertad y no estaríamos sometidos, digamos, a la decisión y la toma de decisiones de otra persona. Nietzsche lo que aporta ahí es que la filosofía nietzscheana es una gran tensión entre salud y enfermedad. A veces la cura, o generalmente la cura es una dosis del veneno. Entonces, decir, bueno, estamos lo suficientemente enfermos como para poder liberarnos de la enfermedad que nos está sometiendo, o todavía nos falta mucho ir mucho más al abismo y realmente sufrir y padecer más la falta de ilustración para poder darnos cuenta e iluminarnos que estamos sometidos. Y creo que ahí entre esta propuesta de Kant, creo que Michel Foucault hace un quiebre
en el sentido que no está ya hablando de una posible sociedad ilustrada, sino que nos está diciendo, ojo, estamos siendo cada vez más sometidos y más dominados, más controlados, y somos víctimas de un ejercicio del poder que antes se ejercía sobre el cuerpo directamente y ahora nos tiene sometidos de manera psicológica, transparente e invisible, de forma invisible. No actúa ya directamente sobre los cuerpos, sino que esa dominación se está ejerciendo sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra manera de actuar, sobre nuestras conductas, nuestros movimientos y demás. A ver, es una sociedad ilustrada, no es una sociedad ilustrada en la que estamos, y hay ciertos personajes que son de ilustración y que podría decir, bueno, nos ayudan de alguna forma a iluminarnos y ver la luz, ¿no? Haciendo este juego de palabras con la palabra alemana, con el término alemán, Aufklärung, que es iluminación, ilustración, ¿no? Tiene que ver con esta idea de iluminar, de esclarecer, aclarar. Entonces creo que Foucault lo ve muy bien. Entonces una de las preguntas del libro es, ¿qué pasó que en menos de 200 años Kant, o uno de los filósofos más importantes de la historia, se preocupa por alcanzar una sociedad ilustrada, y en menos de 200 años viene otro de los filósofos más famosos y nos está diciendo, ojo, si no tomamos conciencia de lo que nos está pasando, vamos a terminar cada vez más sometidos? Y una de las lecturas que propone este libro de la seguridad del incierto es la disputa y la discusión que se da entre Byung-Chul Han y Slavoj Žižek. Plantean o analizan dos tipos de sociedades distintas. Uno Žižek se centra en el comunismo y se centra sobre todo en China, y el otro se centra en la sociedad alemana y occidental en general. Entonces aparece el capitalismo y el comunismo como gran disputa, y cada uno de estos modelos políticos lo que hizo durante este virus y esta época de cuarentena debido a la pandemia fue no únicamente abrirse y sociabilizarse y amigarse, cooperar con el otro, sino cada uno de estos modelos políticos lo que hizo fue retraerse y endurecerse para justamente aprovechar la circunstancia, sacar los beneficios que más puedan sacar y obviamente imponer su modelo político como modelo a que las demás sociedades deben tender. Entonces, Zizek dice, bueno, el comunismo chino lo que haría sería obviamente llegar y transformarse, mutar en un modelo de solidaridad, de cooperación, donde no importa el individualismo, donde no importa el individuo particular, sino lo que importa es lo común. Y hacer, sería como un dar sin esperar recibir nada a cambio. En cambio, lo que analiza Byung-Chul Han es una realidad, la alemana, que en todo caso sería un poco más cercana a la nuestra acá en los países latinoamericanos, que sería decir, bueno, hasta ni siquiera nos parece bien usar el barbijo porque quiero que vean mi cara, que me conozcan, que vean mi rostro, que sepan quién soy, ¿no? Quién es Jorge, quién es Lucas, que me distingan del resto. Entonces, ahí no hay una idea por lo común, sino por, obviamente, cuidar y mantener la propiedad privada. Entonces son dos realidades distintas que, obviamente, ellos están escribiendo desde Europa, y yo eso lo remarco en el texto, en el libro hago énfasis en eso, intento señalar de que los países latinoamericanos es como que en nuestra costumbre de ser rebeldes, por así decirlo, nos lleva y nos impulsa a que incluso hasta los dos modelos, tanto el comunista o socialista y este modelo capitalista, de alguna forma se impongan y entren en disputa. A ver, ¿qué es lo que se necesita y qué es lo que ve Michel Foucault, que va a retomar Byung-Chul Han, que es algo sumamente importante? Dice, bueno, necesitaron, o el capitalismo y el comunismo, los modelos políticos en general,
han necesitado de sujetos disciplinados, sujetos normalizados. Esto quiere decir que nosotros como personas, como individuos, en las instituciones que recorremos, tanto la escuela, el trabajo, la familia, bueno, menciona todo el tema de la fábrica, después las prisiones, los lugares de encierro en general, que analiza Foucault, dice lo que nos ayudan o nos perjudican es a normalizar nuestras conductas, a que nosotros respondamos con nuestras acciones a como dice la norma, a como tiene que ser el deber ser, ¿no? A cómo se espera que uno responda. Si la luz del semáforo se pone en rojo, todos los peatones esperan que el auto frene. Pero bueno, eso es una convención, ahí está regularizado. Si el tipo pasó de largo y bueno, o sea, obviamente uno cuando saca el registro y asume toda esa responsabilidad, ¿no? Se piensa que está, pero puede fallar. Digamos que uno puede tener un desliz. Entonces, bueno, todos esos deslices, cuando uno se corre de esa regla, de esa norma, justamente aparece la cárcel, la prisión y en los hospitales, todo como para volver a encauzar a esos sujetos dentro de la regla, de la norma. ¿Qué es lo que pasa? Byung-Chul Han ve que en las sociedades occidentales no solamente hemos quedado en este modelo de normalización y de disciplinamiento de nuestras conductas, sino también que se han creado sujetos de rendimiento. Él habla de sociedades de rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que somos sujetos, somos personas que estamos sujetados no ya a un jefe, sino estamos sujetados a nosotros mismos. Dependemos de nosotros mismos. Es este eslogan que aparece ya en post-Guerra Fría y que se incrementa en los 90, donde dice, vos sos tu propio jefe, vos sos tu propio dueño, sos tu propio empresario, sos tu propio lo que sea, ¿no? Entonces todo depende de vos. Y es todo un merchandising y el coaching, menciono yo, este coacheo, donde el entrenador no te dice a vos, sos un mal jugador, vas a salir a la cancha y vas a perder, o vas a subir al ring y el otro te va a hacer pelota, sino que vos sos el que va a ganar, vos podés, vos tenés toda la capacidad y vos te entrenaste, entonces es la motivación. La motivación es la nafta, es el combustible para que nosotros, en tanto sujeto de rendimiento, nos exijamos. A ver, fue una exigencia extra durante este tiempo de cuarentena que yo me haya sentado a escribir el libro sobre esta de la seguridad del incierto. Entonces, bueno, yo mismo me autoexigí y me impuse la obligación de escribir el libro. ¿Por qué? Para poder, no sé, por ejemplo, resaltar ante los demás y decir, oh, bueno, Agamben o Zizek o Judith Butler escribieron, ¿y por qué yo no puedo escribir? Entonces, cada uno se autoimpone y se exige. Entonces decir, bueno, este sujeto de rendimiento necesita estar 24/7, o sea, las 24 horas del día, 7 días a la semana produciendo contenido. No importa de que sea filosófico, del negocio de perfumería o de venta de autos, lo que sea. Cualquiera, vos tenés que estar activo porque vos mientras estás durmiendo, descansando, hay otro que te está superando o que se está forzando el doble que vos. Entonces, si el entrenamiento empieza a las 9, vos tenés que empezar a las 7 de la mañana, por decirlo así. Entonces, pasa esto. Y entonces también, por otro lado, se pierde el ocio y el disfrute de las cosas y todo se convierte en una gran carrera hacia que el cuerpo, digamos, no dé más. Es hasta que el cuerpo aguante. Por eso aparece también esta idea de la medicalización, que Foucault también ya lo trabaja. Es decir, cuando vos te agotaste, cuando vos no das más, cuando estás cansado, aparece todo un sistema de medicalización, de medicamentos, de energizantes y demás herramientas médicas y cosas de consumo, además del coaching, que te llevan a que vos puedas seguir rindiendo y seguir explotándote. Ahora, lo que yo veo a diferencia de Byung-Chul Han, que él está escribiendo desde Alemania, y sí puede ser que en Alemania haya una sociedad de rendimiento, pero me da la sensación que al menos en América Latina contamos con sujetos de rendimiento, pero no necesariamente todas las sociedades de rendimiento.
Es decir, podemos tener a un familiar o alguien que se esfuerce y se autoexplote y se autoexija por querer crecer, pero también tenemos al otro de que realmente se cruza de brazos y Claro. espera a que algo le llegue, que algo le caiga al cielo. Entonces, sí, bueno, la realidad en la que está escribiendo Byung-Chul Han es completamente distinta o es en parte distinta a la que nos rodea a nosotros. Entonces creo que son autores con los que vale la pena discutir, incluso La Sociedad del Cansancio, que es una de las obras más conocidas y más leídas de Byung-Chul Han, habla sobre también las redes sociales y el uso de Facebook y aparece, ¿no?, toda esta idea de la motivación, del like, del corazoncito, del me gusta y también cómo todo eso va produciendo en nosotros esto que vos mencionabas de nuestra, cómo afecta nuestra estabilidad emocional que vos describías y decías, bueno, justamente también cómo está afectando nuestros sentimientos, nuestras emociones, el hecho de convivir con este nuevo intento de normalización, donde hay todo un protocolo para cada cosa, ¿no? Justamente hay un texto que me pareció bastante gracioso, ayer me pasaron la foto, sobre Byung-Chul Han también, que se llama como el final de los rituales o la desaparición de los rituales, no recuerdo exactamente el título, pero era como que los rituales han desaparecido. Y con el protocolo es como que aparecen de vuelta, porque justamente es todo lo protocolar, ¿no? Sí, antes de salir de casa hay que ponerse la mascarilla, hay que llevar el alcohol en gel, hay que llevar el aerosol, hay que llevar esto, lo otro, cambiarse la ropa que uno sale, no es la misma con la que entra al hogar. Bueno, no, hay todo después las filas que Proceso. se forman, ¿no? Entonces, bueno, justamente apareció todo esto ritualesco de vuelta. O sea, ¿sirve o no sirve? Ni siquiera los científicos lo saben. Entonces decir, bueno, lo hacemos por las dudas, ¿viste? Veneramos al Dios sin rostro por las dudas, El Dios porque si hay desconocido. otro Dios que no conocemos, por las dudas también le llevamos ofrenda. Sí, de hecho, a todo eso también me recordaba mucho a, como lo mencionas, ¿no? La sociedad del cansancio, la cuestión del ocio que Byung-Chul Han aborda, si no mal recuerdo, en el capítulo 2, de que el aburrimiento prácticamente ya no está permitido, ya no se puede aburrir porque es tiempo perdido que se podría estar utilizando para, pues bueno, no sé, producir. Y estoy totalmente de acuerdo en que Han plantea una obra maestra, pero desde una perspectiva muy europea, muy eurocentrista, que pues evidentemente a nosotros acá en Latinoamérica nos pega a medias, porque si bien lo que plantea también lo puedo percibir, sobre todo en esta juventud que dice que, bueno, cada época trae su enfermedad, ¿no? Dice Han, anteriormente todo lo inmunológico. Evidentemente Han no sabía que iba a haber una pandemia cuando escribió La Sociedad del Cansancio, porque creo que se replantearía esta cuestión de los virus que no hay en nuestra época, dice, pero propone que la enfermedad de este siglo de nuestra sociedad es la depresión, que produce gente frustrada, gente fracasada y gente deprimida. ¿Por qué? Porque es, como mencionas, un constante hacer, producir, rendir. Y sobre la medicalización, creo que es Han también quien propone pues esta cuestión de que el cuerpo humano hoy en día se procura llevarlo hasta los límites sin, por ejemplo, esteroides en una cuestión deportiva, porque si todos los atletas usaran droga, pues sería más que nada una exposición médica, no una competencia. Entonces la tirada es explotar el cuerpo lo más que se pueda hasta llevarlo al límite y ser supuestamente el mejor. Y en ese afán de ser el mejor no hay ocio. Las mismas redes sociales son cuestiones laborales. Mi misma extensión del yo, llamada celular, ahora se presta para lo laboral, porque además de que me explotan, uno pues pretende explotarse en este sentido. Cuando recién inició el confinamiento, recuerdo que casi todo el mundo publicaba o afirmaba que estaba desesperado por aprovechar el tiempo. Y aquí es donde volvemos al ocio. ¿Dónde está el ocio? El ocio que es que da fruto de la reflexión, la filosofía, el cuestionamiento, la introspección, se perdió y se sigue perdiendo. Y vamos, que pues hoy en día creo que es prácticamente carente, porque cada momento libre es un momento para hacer, es un momento para leer, es un momento para trabajar, pero el yo quedó olvidado.
y es ahí donde quizás la propia trascendencia pues se está olvidando para trascenderme en el trabajo, para ser un mejor sujeto de rendimiento. E inclusive Han, que plantea que las prisiones, los hospitales se cambiaron por gimnasios, por redes sociales, por esta cuestión de ponerme un filtro para que no me vean tal cual soy, sino mostrarme tal cual me quieren ver. Entonces, bueno, creo que hay bastante para analizar aquí. Y para ir cerrando, quisiera preguntarte algo, creo yo, un poco más complejo, y es, ¿cuál es ¿Te, tu te puedo propuesta? Bueno, agregar algo? claro, claro. Digo, no, el aburrimiento es uno de los temas, me parece que sobre todo Heidegger y Nietzsche lo abordan muchísimo, y me parece que es lo que nos lleva de alguna forma a replantearnos todo el tema de la angustia, de la nada, todo lo que tiene que ver con el planteamiento metafísico y con el tema del ser, y creo que es lo propiamente filosófico. A ver, creo que lo hemos conversado nosotros también en el canal de Filosofía en Marcha, en YouTube, cuando decís, bueno, estamos en el confinamiento, estamos encerrados en casa y buscamos aprovechar el tiempo, y este aprovechar el tiempo es en realidad tratar de buscar actividades y cosas para hacer para esquivarle al pensar, ¿no? A esquivar el poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Poder plantearnos la pregunta de decir, bueno, si yo me aburro, digo, ¿qué hago acá? Entonces ahí se me derrumba todo lo familiar, todo lo cotidiano que me rodea y toda esa seguridad que yo creía que tenía. Justamente por eso también puse en algún punto la seguridad de lo incierto como título. De algo que estamos seguros es que no sabemos qué va a pasar. Obviamente, nunca supimos qué puede pasar mañana, por más que nosotros justamente en este aprovechar el tiempo vivamos de la programación, o sea, vivimos programando qué podemos hacer, qué vamos a hacer, a qué evento vamos a acudir, o incluso en un evento determinado, cómo va a suceder, en qué etapas va a suceder. Incluso este mismo diálogo, ¿no? Ha tenido sus distintos puntos armados. Y esto también viene de esta idea de el tiempo es oro, que tiene que ver justamente con el cristianismo, con el anglicanismo, con la parte más protestante de la iglesia, en la que el tiempo es oro, es producir, y si vos tenés muchos bienes materiales, no quiere decir que emocionalmente y sentimentalmente estés bien, pero si tenés muchos bienes materiales, quiere decir que vos empleaste muy bien tu tiempo. Entonces, eso también es esquivarle al aburrirse. Si vos te aburrís, pensás, pero también si te aburrís no producís. O al menos no estás produciendo en estos términos del pensamiento calculador heideggeriano que hablábamos al principio. Obviamente el aburrimiento es uno de los efectos más productivos en el ámbito filosófico, si se quiere, o de la creatividad, de la imaginación, de la fantasía. Son un montón de elementos que quedan obviamente de costado y prácticamente eliminados dentro del ámbito de la producción. Es decir, ya alguien pensó por vos. Vos lo único que tenés que venir es hacer la colocación de puertas derechas de tal modelo de auto. O sea, ¿cómo se va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? El color que va... Todo eso ya está pensado. Vos la hamburguesa en McDonald's la tenés que hacer de determinada forma. No podés ser creativo. Si sos creativo, porque la hamburguesa no es una obra de arte, si vos sos creativo, estás perdiendo clientela, estás perdiendo plata. Entonces, sí, bueno, ya alguien ya todo eso lo pensó y está pensado en forma calculadora, decir, bueno, tiene que ser eficaz y eficiente, más en menos tiempo. El aburrimiento lleva al juego, y tanto el aburrimiento como el juego, como la nada, como el ser, son todas estas cuestiones metafísicas que Heidegger y Nietzsche tanto recuperan. O sea, hay una frase de Nietzsche que insiste en esto de ¿por qué sentimos culpa cuando estamos en un tiempo de ocio? Alguien nos generó esa culpa, y todo eso tiene que ver con la dominación y las imposiciones psicológicas que nuestras sociedades, que nuestras culturas estuvieron recibiendo a lo largo de todos estos años. Sí, sí, totalmente. Y es en esto donde también me pongo a pensar en la misma cuestión sobre la sociedad del espectáculo, y es más fácil utilizar mi tiempo de ocio para dedicarme a crearme a mí mismo en redes sociales
que para dedicarme a una introspección auténtica, ¿no? Es más fácil crear un yo falso que aspirar al yo verdadero. Y tal cual, ¿no? O sea, esta culpa que llegamos a sentir, creo que, pues bueno, hay que irla poco a poco, por así decirlo, deconstruyendo, porque si bien la propia filosofía nace del ocio, nace del tiempo libre, hoy en día pues ya no existe el tiempo libre, y que existe es algo malo, es negativo, y la misma sociedad, aunque digamos que es un constructo, creo yo que como individuos todavía lo manifestamos, porque al menos creo que en conversaciones diarias yo puedo decir, bueno, es que ayer no hice nada, y se nos dice, ¿por qué no hiciste nada? ¿Qué flojo eres? Estás perdiendo el tiempo porque el tiempo es oro. Pero bueno, vamos, la vida misma se ha de gastar, que decía Séneca, ¿no? En aprender a morir, y morir, pues como ya separación del yo, hay que pues plantearlo también. Y en este tiempo de pandemia creo que la muerte también se planteó como un tema medio tabú, medio central, porque pues la muerte de tantas personas a causa de un virus que no discrimina entre ricos y pobres, aunque si bien la sociedad sí lo hace, pues nos replantea un concepto de muerte que ya teníamos medio manejado. Y aquí es donde quisiera preguntarte a ti, con este libro, con tu propia perspectiva, ¿qué propuesta plantearías para estas implicaciones pandémicas, para poder afrontar el hecho de que estamos quizás como personas huyendo nuestra realidad, nuestra persona, y afrontar que los protocolos de la nueva realidad quizás son un intento de orden por lo que no se puede ordenar, no se puede controlar? ¿Qué propones tú? ¿Qué nos propones para este tiempo pandémico? Bueno, bien, es complicado. El final del libro se lo dedico básicamente a Nietzsche, o A la digamos, Rita. tomo varios aspectos de la filosofía nietzscheana y hago hincapié en esto, es decir, bueno, no solamente estamos conviviendo en una sociedad de control, en una sociedad que normaliza las conductas, en una sociedad donde hay sujetos de rendimiento, sino busco esto, ¿no? Es una sociedad de resentimiento, donde hay muchos valores y cuestiones que en el día a día nosotros, en lugar de tomarnos entre manos, siempre desligamos esas cuestiones, esos problemas, siempre la culpa ajena es barata, ¿no? Dice una canción de una banda de acá. Y entonces tratamos de ligarnos y obviamente llenarle el peso y hacerlo cargo a los demás. Entonces se genera todo un problema en la valoración de las cosas del día a día, de quién es el respeto al docente, al médico, a quien hace cada una de sus actividades, la que fuera, desde cualquier ámbito que sea. Entonces, sí, bueno, cada uno aporta algo a nuestra vida cotidiana, aunque no la veamos o aunque sí sea visible. Entonces decir, bueno, ¿por qué estamos confrontando todo el tiempo con las demás personas en ese sentido? Y de algún modo, ese resentimiento tiene que ver con que los modelos políticos a los que nosotros estamos sometidos, por decir así, o que nos regulan, parten obviamente de una moral cristiana, que es la que Nietzsche, obviamente, tanto en la genealogía de la moral como en el Anticristo, también, a mi entender, desarrolla y ve. Dice, bueno, para que haya esto de que decir, bueno, bien y mal, día y noche, bueno o malo, justo, injusto, toda esa regulación, ¿de dónde viene? ¿Quién la impone? O sea, ¿cuál es la perspectiva y la mirada política? ¿Cuál es el trasfondo, las intencionalidades que se esconden detrás de todo eso? Entonces, en el análisis que hago en ese capítulo final es decir, bueno, al fin y al cabo, todas estas normas, todas estas leyes y todo esto que nos regula, todo esto que nos quieren marcar, al fin y al cabo, no es más ni menos que producto del resentimiento. Dice, ¿por qué estamos resentidos? Y bueno, en todo caso, y acá aparece todo el tema de la voluntad y de la voluntad de poder, es decir, quizás nosotros no somos lo suficientemente valientes, por decirlo así, de poder tomarnos entre manos y tomar y asumir nuestras propias decisiones y hacernos cargo de lo que elegimos ser, de lo que queremos ser. Asumir esa responsabilidad, obviamente, implica jugar, implica riesgo,
implica lo nuevo, implica romper estructuras, pero obviamente todo el sistema de resentimiento que está instaurado nos lleva justamente al prejuicio, al juicio en el otro y en no dejar crear a las demás personas. Es como que si Zizek sacó un libro sobre pandemia, entonces, y bueno, enseguida ya la academia ataca a Zizek por el libro que hizo. No, pero ¿alguien pensó en si realmente aporta algo o no aporta nada? Ni siquiera leerlo y ya cuestionarlo. Entonces, bueno, ¿qué aporta esa cuestión? ¿No? Pasa mucho con los haters en las redes sociales. O sea, y que entran y juegan dentro de esta misma lógica también. Es decir, si no te gustó, vos podés pasar de largo. Pero hay una necesidad de hacerle mostrar al otro de que eso no te gustó. Entonces, ¿qué es lo que te deja eso ahí con esa crítica, con ese mal comentario o con esa agresión? Es como, bueno, te comparto de mi espíritu de la pesadez, te dejo algo de eso, como una sanguijuela pegada a vos para arruinarte yo el día y que vos estés mal junto conmigo. Porque si vos te estás elevando con tu pensamiento, te estás esforzando con tu carrera, te estás esforzando con lo otro, el esfuerzo tampoco es muy cliché esto, pero el esfuerzo obviamente, el resto no lo ve. Todos ven que tu canal tiene 3.000 seguidores. ¿Cómo los hiciste? No importa. Yo quiero los 3.000 seguidores del día a la noche, ¿no? Entonces, si te estás elevando, pum, te bajo y te traigo. Diciendo, no, vos tenés que ser parte del rebaño igual que el resto, vos no te podés diferenciar. Y creo que eso Nietzsche en el Anticristo y la genealogía de la moral lo ve muy bien. Obviamente él lo trata y lo trabaja con el tema de la aristocracia de espíritu y los esclavos de espíritu, por decirlo así, y lleva todo un tinte político que habría que desarrollar en otro momento, pero que está muy mal interpretado, hago hincapié en eso, y creo que lo ve muy bien. Bueno, espiritualmente, ¿cómo nos sentimos? ¿Tenemos ganas de hacer cosas, de superarnos día a día o no? ¿O queremos seguir con esto de sentarnos a esperar a ver qué pasa y con qué nos sorprende el día? Bueno, creo que el final del libro se basa en analizar un poco estas cuestiones. Sí, sí, tal cual. La verdad creo que ya como en resumen de toda tu exposición en cuanto al libro, está muy claro, es muy conciso y me gusta mucho también el análisis que haces con la risa y toda esta cuestión de Nietzsche y creo que vamos, pues aquí la cuestión de la pandemia va a seguir porque si bien ya muchos confinamientos están terminando, tú y yo sabemos, hay rebrotes, entonces pues, ¿qué nos espera? No sabemos, es una seguridad el que esto sea incierto, ¿no? Entonces, bueno, recomendadísimo tu libro. Por aquí Marcos Represas dejó el link. Igual si alguien más tiene interés en leerlo, me puede mandar mensaje, le puede mandar mensaje a Lucas. Tenemos link de descarga gratuito. Y no solo eso, ya nada más también como pues dato curioso para la gente, Lucas, acabas de escribir otro libro, ¿no? Sobre Heidegger, Nietzsche. ¿Podrías platicarnos brevemente qué es? Porque la verdad me causa mucha inquietud. Sí, es un libro que ya escribí el año pasado, se retrasó justamente por esta programación del tema de la pandemia. Se llama ¿Quién es el Zaratustra de Heidegger? Es un diálogo que hago entre Nietzsche y Heidegger con respecto a la figura de Zaratustra, uno de los libros más importantes de Nietzsche, si no el más importante. Y bueno, Heidegger tiene un breve escrito que está publicado en Conferencias y Artículos, donde él habla sobre la figura de Zaratustra. Y ahí yo encuentro que obviamente es un Zaratustra súper heideggeriano, con tintes políticos que son de la época de Heidegger y que no responden a Nietzsche, entonces yo hago un diálogo y confronto a ambos autores, remitiendo a las citas de cada uno de ellos y tratando de liberar, si de alguna forma se quisiera, ¿no? Metáfora, a Nietzsche de cómo Heidegger intenta atraparlo y meterlo dentro de su filosofía y de su metafísica. El libro es de Fábila Editorial y va a estar ya en físico, en Colombia ya se puede conseguir. Pronto supongo que estará también en formato digital para aquellos que estén por fuera de Colombia.
Sí, igual ahí cuando llegue a estar en formato digital, pues ahí nos avisas, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Ya Instagram me está diciendo que nos quedan 20 segundos. Entonces, muchas gracias, Lucas, por la invitación. Muchas gracias a los que estuvieron aquí. Recuerden, el video se queda en mi canal. Lucas, igual lo descargamos, te lo pasamos. Y pues muchas gracias, ¿no? La invitación que siempre hago al final es que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Entonces, adelante y muchas gracias.